Buenas noches, mi nombre es Rosa Winter. Esta es la clase SPW 6315 de la doctora Marta García. Hoy es 6 de noviembre del 2022. Mi ensayo es Dicotomía y desconstrucción del lenguaje simbólico en La vida es sueño. La obra teatral La vida es sueño fue producida durante el Siglo de Oro por el dramaturgo Pedro Calderón de la Barca. Este ensayo investigará la dicotomía de símbolos artísticos encontrados en los personajes de la obra. Igualmente examinará la dialéctica vertical del mito y sus secretos que supuestamente definen el comportamiento del hombre desde la antigüedad del siglo de oro hasta el presente. Para concluir con la investigación de la obra La vida es sueño, se usará la perspectiva de la premisa de Jacques Derrida, dar el tiempo uno, la moneda falsa, para enmarcar cómo el don de la fortaleza del ser humano ha dejado su huella escrita en texto a lo largo de la historia. Pedro Calderón de la Barca nació en Madrid el 17 de enero de 1600 y fue bautizado el 14 de febrero en la iglesia de San Martín. Sus padres, don Diego Calderón de la Barca y doña Ana de Henao y Riaño, eran de Valle de Carriedo, de la montaña de Santander. Perdió a su padre desde muy niño y fue inculcado por su madre a la carrera eclesiástica y aprendió gramática en el Colegio Imperial. Luego continuó sus estudios en Salamanca, donde aprendió filosofía y comenzó la jurisprudencia, obteniendo un bachillerato en 1620. En 1625 prestó servicio militar, pero con pocos honores en Italia y Flandes, hasta que fue llamado por el servicio militar para que trazara composiciones dramáticas que habían de exhibirse en las fiestas reales en 1636. De allí surgió su éxito como dramaturgo. 4 años después fue llamado a cumplir con el servicio militar con grado de capitán de armaduras. En 1649, retirado del servicio militar en Alba con el duque, fue llamado por el rey para escribir la relación de los festejos de la nueva reina doña Mariana de Austria. Su celebridad y triunfo eran muy grandes, pero se encontraba decepcionado de la existencia mundana y cumpliendo la promesa que le había hecho a sus padres, ingresó a la sacristía en el año 1651, honrado por el rey Carlos II como su precedente. Calderón alcanzó una larga vida llena de virtudes y tareas gloriosas hasta cuando falleció el 25 de mayo de 1681 en Madrid y fue enterrado en la iglesia de San Salvador, adyacente a la plaza de la Villa, por voluntad propia. Más tarde, en 1840, sus restos fueron trasladados al cementerio de la Sacramental de San Nicolás. Barreras 5-9. De acuerdo con el artículo Perspectivo y espacios simbólicos en La vida es sueño, en el acto primero Calderón instaura dicotomías, los espacios de ascensión y ascensión del hombre por medio del personaje de Rosaura. La mujer va bajando de la cima de un monte hacia la torre, la colina baja y la torre es alta. Entonces sube, entre comillas, arranque de la obra en lo alto de una cima, hasta el sombrío final en un descenso absoluto de la mazmorra, y a la angustia inquietante, a la duda, la obra se mueve en un compás de ascensión y descensión constante. Rule 409. Esto puede referirse a las bajas y altas de Calderón, tanto en su vida personal como en su trayectoria literaria, narrándose el mismo socioculturalmente por medio del personaje de Segismundo. Igualmente, aparecen en la obra las perturbaciones de los planos de la angustia para encontrar la verdad, que a menudo suelen ser parte de la existencia del hombre y que afecta con el tiempo su salud, tanto física como mental. Entre comillas, una vida basada en la autenticidad, y dejaba la obra abierta a la angustia, vigilante de la existencia, el espacio. Sirve el autor para describir el proceso de la inquietud y los lugares que jalonaban esa evolución dramática y vital a un tiempo. Rule 410. Por otra parte, en el artículo Ay, misero mí, ay, infelice, apuntes sobre la vida es un sueño, las obras de Calderón no solo se refieren a la miseria del hombre, sino que también adjuntan su dignidad durante el siglo de oro. Por tales razones se apoya en varias temáticas como son la percepción de la culpabilidad y la libertad,
entre comillas, el grito del infeliz Segismundo remitía a un trasfondo de retórica persuasiva y filosofía moral. Como personaje marcaba el camino virtuoso para superar las desgracias y obtener el perdón. Egidio 21-22. De igual importancia, de acuerdo con la historia en la vida de sueño, los astros y las estrellas del cielo pronosticaron que el destino del hijo del rey Basilio de Polonia sería la de un cruel y tirano hombre que le arrebataría la corona, y el rey, por miedo a perder su trono, le desdichó la vida a Segismundo. Feal, en su artículo La vida es sueño, de la psicología al mito, apunta que el nacimiento de Segismundo llevaba ocultos signos de astrología. Entre comillas, el nacimiento histórico de Segismundo había coincidido con un eclipse y la aparición de otros signos sobrenaturales. Página 41-42. De acuerdo con el artículo El sol a medianoche y astrología en las paredes oyen, las creencias en las mitologías eran algo muy común en aquel entonces, pero no se divulgaban textualmente debido a que antiguamente la Inquisición prohibía cualquier arte que condujera a conocer la ciencia de la astrología, el porvenir del hombre. José Pardo ha explicado la importancia de la regla novena en el catálogo de libros e inquisiciones, o sea, el índice de libros prohibidos de 1586. Esta regla prohíbe o ciencia para conocer las estrellas. De Armas 121. Seguidamente, otro lenguaje simbólico es la descripción de Segismundo como el monstruo del laberinto, entre comillas, monstruo de tu laberinto, y yo con mejor distinto tengo menos libertad. Calderón 140. Ruhl instaura en la obra el carácter mitológico de Minotauro, mitad hombre y mitad animal, lo cual significa que el hombre actúa y piensa como una fiera en sus angustias y desesperación. Sus conflictos sentimentales no dejan que vea la verdadera realidad de su entorno y se encierra en un mundo no existente al suyo. Entre comillas, todo conduce a una simbolización constante de carácter mitológico, minotauro y hasta fantástico, el encanto, lo que nos lleva sobre todo a una concepción no realista de las situaciones. Rule 141. También se puede observar la dicotomía del espacio libre en Rosaura fuera de la escena y Segismundo dentro del abismo, fuera, adentro, libre, prisionero. Entre comillas, perspectiva dual arriba y abajo, plano superior de Rosaura fuera del escenario, plano inferior de Segismundo en el centro del abismo. Rule 141. De igual importancia aparecen en la obra teatral versos con lenguajes simbólicos, el peñasco y el palacio. De acuerdo con Ruhl, el peñasco representa la prehistoria del hombre y su temor a través del tiempo, y el palacio es símbolo del don de la fuerza económica que posee el hombre. Entre comillas, tenemos dos elementos singulares que nos llevan a figuras nuevamente míticas, el peñasco y el palacio. Bachelor estudió el peñasco como una imagen, la primera impresión que surge de la contemplación de las rocas del temor, entre comillas. Raúl 412. Seguidamente, Calderón despliega a través de la experiencia de Segismundo el mal comportamiento del ser humano, animal y hombre, como su segunda naturaleza, en donde sus costumbres y hábitos proceden desde su antigüedad y va atrapando fuerza a través del tiempo. Esto se encuentra preservado en la filosofía literaria del teatro áureo. En la obra teatral La vida es sueño, Segismundo dice, entre comillas, entre asombros y quimeras soy un hombre de las fieras y una fiera de los hombres. Página 210. En el artículo El Segismundo de Calderón y la segunda naturaleza, resalta la conducta del hombre en Segismundo, porque se ha criado encerrado entre animales. Él mismo le recrimina a su padre Basilio la razón de su comportamiento, entre comillas, pues como una fiera me fría y como un monstruo me trata. 211. De acuerdo con Struczewski, entre comillas, la costumbre hace los asuntos de todos los días más agradables y también más llevadero lo desagradable, entre comillas. 342. Por otra parte, en el artículo Ay, misero de mí, ay, infelice, apunta sobre la vida es un sueño. Las obras de Calderón no solo se refieren a la miseria del hombre, sino que también adjuntan su dignidad durante el siglo de oro.
Por tales razones se apoya en varias temáticas como son la percepción de la culpabilidad y la libertad. El grito del infeliz Segismundo remitía a un trasfondo de retórica persuasiva y filosofía moral, particularmente ligado, caracterizada como personaje, marcaba el camino virtuoso para superar la desgracia y obtener el perdón. Egido 22. De acuerdo con Sosa Velasco, la ciencia en la vida es sueño. San Agustín tuvo mucha influencia en el género calderoniano, pues la obra teatral simboliza el estilo religioso del dramaturgo cuando se refiere a las profecías de las estrellas, como predominio cultural en el hombre. Entre comillas, Calderón no busca defender la posición de los astrólogos, sino que emplea alguna otra predicción astrológica para simbolizar sí mismo, pero cumpliendo sus profecías en cuanto siga obedeciendo los dictados de su naturaleza inferior. 503. De hecho, en su artículo Infinito improvisación de la vida es un sueño, Echevarría manifiesta que los descubrimientos científicos que tomaron lugar durante el siglo de oro, Calderón los establece cuando aparece con la obra La vida es sueño, porque interpreta que la vigencia de la cosmología y los signos con su respectivo significado ayudaba a comprender cómo el universo rige el aspecto psicológico del hombre. Entre comillas, era tal vez la más grave de toda la astronomía en la época en que Calderón escribió La vida es sueño. La ciencia había resuelto definitivamente que los cometas no eran meteoros. Echevarría 145. Por otra parte, otras presencias de espacios mitológicos que aparecen en La vida es sueño es el personaje de Estrella, cuando Astolfo saluda a Estrella y la compara con las imágenes mitológicas de Aurora, Flora y Pala. Aurora en la alegría, Flora en paz, Palas en guerra y Reina en el alma mía, 490. De acuerdo con el artículo Frases y mitología en La vida es sueño, el mito de Cefiro y Cloris. Las figuras míticas mencionadas en la obra de Calderón carecen de símbolos argumentativos porque están infundidas en el arte que el Renacimiento se esforzaba por preservar. Entre comillas, en LVES, este icono está relacionado con la figura de estrellas. Asegurar la descendencia de Basilio si se casa con Astolfo. Maxa 322. Pero de acuerdo con los estudios, el nombre de Flora está relacionado con la reina de Isabel de Borbón y su poder. Entre comillas, también los nombres de Flora y Flor de Lis estaban directamente asociados con la figura de la reina Isabel de Borbón, la primera esposa de Felipe IV, Maxa 323. Dentro de las perspectivas y las premisas del filósofo francés Jacques Derrida, dar el tiempo primero, la moneda falsa, enmarca cómo el don de la fortaleza del ser humano ha dejado huellas escritas en los textos a lo largo de la historia. Conviene subrayar que el hombre, a pesar de su prehistoria llena de angustia y desesperación, con temor a la sociedad y su cultura, también transfiere consigo mismo el don de su fuerza en tiempos de lucha por salir adelante. Entre comillas, el otro está ahí para algo y en el tiempo del desvío, en el transcurso del proceso a lo largo del camino y de la transferencia de todas las catástrofes son posibles. Entre comillas, Derrida 144. Por lo tanto, el legado del trabajo humano y la recompensa de luchar por una vida mejor deben inscribirse en la literatura, tanto moral como simbólicamente. Entre comillas, las huellas del texto jamás puede haber la parte de una metafísica del presente, ni siquiera del signo, del significante, del significado o del valor. Esta es una de las razones que partimos siempre del texto en la elaboración de esta problemática. Derrida 100 a 101. Esta investigación pudo llegar a su conclusión gracias a la profusión de datos presentes de los artículos analizados. Se pudo establecer que los personajes de Segismundo y Rosaura reunían estructuras de símbolos dicotómicos, tales como el don de la fortaleza psicológica que utilizaba el hombre durante sus altas y bajas para trascender el tiempo y así poder encontrar su destino. De la misma forma se pudo hacer en la obra una desconstrucción de los patrones semánticos como la supuesta creencia mitológica de que las constelaciones astrológicas y el zodiaco tenían efectos en el comportamiento del hombre y sus inclinaciones. Asimismo, la perspectiva de Jacques Derrida en la premisa dar el tiempo primero, la moneda falsa, enmarcó la huella del don de la fortaleza humana escrita en el texto a lo largo de la historia,
un don especial y maravilloso que nos permite afrontar nuestras dificultades con valentía y triunfo y así poder convertir nuestra vida en un sueño a lo largo de la historia. Muchas gracias.